Muchas gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir aquí esta tarde a compartir nuestra pasión por la astrofísica. Hoy emprendemos un viaje intelectual que espero que sea provechoso en cuatro conferencias. Vamos a abordar desde lo más abstracto, el Big Bang, vamos a empezar por el principio, pero luego vamos a aterrizar en lo más concreto, en ese trío de eclipses que vienen a visitarnos y que este año va a poner la astrofísica en el centro de nuestras vidas, porque todos vamos a querer presenciar esos eclipses. Así que, como les decía, efectivamente vamos a empezar por el principio. Les voy a hablar hoy sobre el Big Bang, sobre el modelo estándar, un tema que no es solo de actualidad, sino que el hombre, el ser humano, cuando digo el hombre es el hombre y la mujer, el ser humano, que han vivido en simbiosis con el cielo al principio de la civilización, al principio de la humanidad, esos cielos que entonces serían absolutamente sobrecogedores sin contaminación lumínica. Esos cielos posiblemente que parecen dominar la Tierra, ¿no? Con esos astros aparentemente inmutables y luego con esos ciclos que se repiten y demás, han inspirado, por supuesto, muchas manifestaciones científicas, pero también muchos relatos, y han inspirado la necesidad de crear un relato que nos dé una idea del origen del mundo. Y, como digo, ese cielo ha ayudado mucho a desarrollar ese tipo de relatos. Uno de los primeros tiene lugar en Sumeria, en Babilonia, hace 5.000 años, donde se representa el inicio del mundo como un conflicto entre los dioses y el caos. El caos, ese conflicto que va a llevar al cosmos, al orden, ¿no? Eso es en Babilonia, pero también en Egipto tenemos estos mitos que son fantásticos. Tenemos esta imagen maravillosa del dios del aire, Su, que separa el cielo Nut de la tierra, ese cielo protector simbolizado por esa diosa que contiene todos los astros. Y los mitos que tienen un huevo primordial como origen del universo, en particular en India, este huevo de oro del que va a surgir todo, y que a veces también se representa en combinación con este hombre cósmico primordial que incluye a todo el universo, este hombre que se llama Purusa. Y del huevo también a veces se relaciona con Brahma y el loto. Brahma a veces se representa dentro del huevo cósmico, y este Brahma que tiene unas respiraciones, inspira y expira en unos ciclos de miles de millones de años, a veces se han relacionado también, tiene un cierto paralelismo con nuestros modelos actuales, como verán ustedes más adelante. El huevo cósmico también se utilizó en China, y de ese huevo cósmico allí nace este gigante Pangu que separa con el yin-yang el cielo de la tierra. Como ven, es un alarde de imaginación la que se da a lo largo de todas las civilizaciones para explicar el origen del universo. Y es que la imaginación posiblemente es más importante que el conocimiento. Yo diría que es la base posiblemente del conocimiento junto con la memoria, pero el conocimiento también es importante. Y esto lo supieron muy bien en Jonia, en el siglo VI a.C., cuando surge allí, en esa pequeña zona, un auténtico Big Bang para el conocimiento humano, para la historia de la humanidad. Es allí donde Tales, en Mileto, inicia una auténtica edad de oro en la que la naturaleza pasa a ser estudiada y explicada por el conocimiento y por la razón. No ya tanto por la imaginación, sino verdaderamente por el conocimiento y la razón. Y esto inaugura efectivamente una época de 1000 años hasta Hipatia de Alejandría, en la que se va a desarrollar muchísimo los intentos por explicar la naturaleza y por lo tanto el cosmos como digo, por medio de la razón. Hipatia y Tales no son más que dos personajes en esta pléyade
que en esta panoplia de personajes que encarnan ese milagro griego y que aparecen aquí en la famosísima estampa pintada por Rafael de Sancio en el siglo XVI. Y en el centro de esta, junto con Euclides, Pitágoras, toda esa panoplia de grandes sabios, tenemos a, por supuesto, Platón y Aristóteles con las dos corrientes principales, Platón con el idealismo señalando hacia arriba y Aristóteles con Platón con su teoría, ya saben que pensaba que había un demiurgio que había creado todo y eso lo plasmó en su libro El Timeo. Y por otro lado tenemos a Aristóteles con el empirismo, enlazando perfectamente con Jonia y por eso con su sistema geocéntrico de 50 y tantas esferas, la última es inmóvil y pero es la que da movimiento a todas las otras, pues con ese empirismo creando también un modelo cosmológico. Todo ello, como ven, muy imaginativo, en este caso ya muy razonable, pero que es ese empirismo también el que da lugar a nuestro relato, al relato actual y el que les voy a presentar hoy, y que empieza el relato hace 13.800 millones de años, y eso con muy poco margen de error, pensamos hoy. A mi manera de ver, esta narración sobre el origen y la evolución del universo es una de las mayores construcciones de la mente humana. Tenemos esa gran explosión que no hay que imaginarse como una explosión en un receptáculo, sino que desafortunadamente es algo muy difícil de imaginar, porque es todo, la explosión sucede en todos los sitios a la vez, porque es en el momento en el que se crea tanto el espacio como el tiempo. Y hay ese Big Bang, esa gran explosión, hay un momento en el que hay un velo que nos impide ver más allá, y luego tenemos una expansión de toda la materia, de todas las galaxias que se van formando. Esto empieza, como ven, como muchas civilizaciones antiguas, también con una especie de huevo cósmico, pero está, creemos, mucho más fundamentado en el método científico. Ese es el velo blanco que les decía, una barrera que aparecerá después y que no nos deja ver verdaderamente el origen. ¿Y cómo hemos sabido esto? Pues lo hemos sabido estudiando lo más grande, es decir, con grandes telescopios, tratando de mirar cada vez más detalles del firmamento, cada vez más lejos, cada vez objetos más débiles, pero también mirando a lo más pequeño, y para eso son importantes no solo son los aceleradores, que son también como grandes microscopios, uno se los puede imaginar, como este del CERN, que está cerca de Ginebra, 27 kilómetros de acelerador, donde hay dos chorros de partículas que viajan a una velocidad muy, muy próxima a la velocidad de la luz, al 99,99% de la velocidad de la luz, y que chocan entre ellas para formar otras partículas nuevas. Y eso pensamos que en esos choques, en esas colisiones, se producen unas condiciones parecidas a las que tuvieron lugar en el Big Bang. Es decir, que tenemos que estudiar tanto lo más grande, pero también lo más pequeño. Necesitamos la relatividad general, como veremos, pero también la física cuántica. Son los dos infinitos de Pascal, Pascal que veía estos dos infinitos de una manera un tanto pesimista, porque él decía, ¿qué es el hombre en la naturaleza? Una insignificancia respecto del infinito, un todo respecto de lo insignificante, un punto medio entre la nada y el todo. Y luego añadía, igual de incapaz para ver la nada de donde ha salido que el infinito donde está inmerso. Así razonaba Pascal. Yo podría ser más positivo y podría decir, ese punto intermedio nos es beneficioso porque nos permite observar tanto lo más grande como lo más pequeño, y de hecho la historia de la ciencia así nos lo demuestra. En este gráfico de los últimos 1000 años vemos cómo el ser humano ha ido conquistando escalas cada vez más y más grandes, hasta 20 o 30 órdenes de magnitud, primero midiendo, por supuesto, el tamaño de la Tierra, pero luego ya la distancia a la Luna, la distancia al Sol, es decir, el tamaño del sistema solar, y luego la distancia a la primera estrella, y luego las distancias a las galaxias, etcétera, etcétera. 20 o 30 órdenes de magnitud de conquista de lo más grande. Pero también hacia lo más pequeño es una conquista.
Primero gracias a los magnificadores y a los microscopios, y luego, como decía, a los aceleradores de partículas, pues hemos ido viendo el tamaño del átomo, el tamaño del núcleo, hasta el tamaño del quark, y hemos conquistado también así hasta 20 o 30 órdenes de magnitud por abajo. Muy bien, pues aparte de esta conquista de lo grande y de lo pequeño, hay 10 observaciones que han sido claves para construir nuestra narración del origen y de la evolución del universo. Son 10 observaciones, 10 hechos observacionales que yo voy a tratar de presentarles aquí y tratar de ensamblarlos como si fuesen las piezas de un puzzle para construir esa narración. Y voy a ir una por una rápidamente, pero merece la pena, ya verán. Por ejemplo, el cielo es oscuro. Si el universo fuera infinito y estático, si no hubiese tenido, por ejemplo, un origen, hubiese sido infinitamente antiguo, es decir, el tiempo se hubiese prolongado hasta el infinito y el espacio también fuese infinito, y estuviera poblado, como lo vemos, uniformemente por estrellas, el cielo no podría ser oscuro, tendría que ser tan brillante como las estrellas mismas por esa acumulación infinita de toda la luz de estrellas infinitas. Eso se conoce en el argot de los astrónomos como la paradoja de Olbers, y bueno, es una primera cosa a tener en cuenta, ¿no? Que algún infinito falla, algún origen tenemos que poner. Segunda observación también, hoy nos parece muy sencilla, pero en la época fue una revolución. Este astrónomo aficionado, Edwin Hubble, que era abogado y que sabía defender, por lo tanto, muy bien sus argumentos, y gracias a ello se aficionó a la astronomía, y gracias a saber utilizar muy bien sus argumentos consiguió observar con los telescopios más grandes del mundo en la época. Este señor descubrió que algunas de las nebulosas no estaban dentro de nuestra galaxia, sino que eran otras galaxias independientes, universos isla, decían, galaxias verdaderamente parecidas a la nuestra, a la Vía Láctea, y separadas de ella. Y junto con el mulero que llevaba la instrumentación al observatorio en Mount Wilson, un hombre que se interesó muchísimo también por la astronomía y que tampoco era astrónomo, evidentemente, pues entre los dos empezaron a hacer observaciones muy detalladas de esas nebulosas extragalácticas, esas galaxias externas, y llegaron a una conclusión sorprendente, y es que cuanto más lejana está una galaxia, medían su distancia, medían su velocidad, más rápida iba. Una galaxia a 1 millón de años luz se movía a una velocidad v, pues la que estaba a 2 millones de años luz a una velocidad 2v. Y esta ley tan sencilla, que hoy conocemos como ley de Hubble-Lemaitre, que se enunció en el año 1930, inmediatamente nos sugiere que las galaxias nacen de un movimiento explosivo, porque piénsenlo ustedes de esta manera. Imaginen que todas las galaxias hubiesen estado juntas en un momento dado y que en un momento dado se produce una explosión y que las galaxias salen con velocidades diferentes. La que va el doble de rápida va a llegar el doble de lejos que la que iba a una velocidad que es la mitad. ¿De acuerdo? O sea que esta ley tan sencilla nos indica que todas las galaxias estuvieron posiblemente juntas en un momento dado y que todo surge de una gran explosión, un movimiento explosivo. Una observación clave en nuestra narración. La tercera observación que les traigo hoy aquí es que la velocidad de la luz es finita y constante, ¿vale? 300.000 kilómetros por segundo, como saben ustedes. Y entonces, gracias a eso, resulta que esta expansión del universo que había detectado Hubble, pues nos proporciona una auténtica máquina del tiempo. Porque al mirar galaxias más y más lejanas, estoy viendo el universo como era más y más temprano. La galaxia que está a 2 millones de años luz, la estoy viendo como era hace 2 millones de años. En cambio, la que está a 1 millón de años luz, la estoy viendo como era hace 1 millón de años. Si yo puedo entender que mirando a diferentes distancias, tengo imágenes instantáneas de cómo era el universo en un momento dado. Y progresando hacia atrás puedo reconstruir la historia del universo. Tengo una auténtica máquina del tiempo, como les digo. Gracias a eso es como si viajásemos en el tiempo.
Y lo que es más curioso es que el contenido del universo, cuando lo vemos, resulta que cambia al envejecer, como podemos ver a diferentes distancias. Yo puedo ver cómo eran las galaxias, aquellas más antiguas, y lo que veo es que las galaxias más jóvenes suelen ser irregulares o espirales, azules, con mucha formación estelar, y son más abundantes entre las que son más lejanas, es decir, las más lejanas, las más jóvenes. Así que sí, el universo cambia según envejece. La quinta observación importante es lo que llamamos los astrónomos el principio cosmológico. Y es que si miramos al firmamento, en una primera impresión, la imagen que tienen ustedes a la izquierda, pues vemos las estrellas de la galaxia, vemos nuestra galaxia, es muy inhomogéneo, muy irregular. Pero si voy mirando un poco más lejos, primero veo otras galaxias lejanas que se agrupan en cúmulos y en supercúmulos y tienen estructura, pero si veo más lejos y tomo un cubo, un pedazo grande del universo, resulta que la densidad de galaxias por unidad de volumen es constante y además es la misma en todas las direcciones. Es decir, a gran escala el universo es homogéneo y es isótropo. Es muy parecido, mire por donde mire, voy a ver cosas muy parecidas. Esta es una observación muy importante, ya verán. Esta fue fundamental. En 1968, unos ingenieros de telecomunicaciones descubrieron que sus antenas se colaba un ruido que venía de todas las direcciones por igual. Es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Cuando teníamos los televisores antiguos y había ese chisporroteo, que no lo teníamos bien sintonizado, ese chisporroteo venía en gran medida de ese fondo cósmico de microondas, de esa radiación que viene de todas partes del universo, es decir, de toda la esfera celeste, llega esa pequeñísima emisión que es parecida a la de un cuerpo negro, casi perfecto, a 2,725 grados Kelvin, es decir, unos 270 bajo cero. No es perfectamente homogéneo esto, tiene unas pequeñísimas inhomogeneidades de 1 sobre 100.000. Hoy pensamos que esta observación, que ya les digo se hizo en el año 68 del siglo pasado, representa el universo tal y como era 380.000 años después del Big Bang. Luego les explicaré por qué. Pero es una observación clave también porque esto es un eco que nos llega desde la gran explosión. Otra observación muy importante. Los elementos ligeros como el deuterio, el helio y el litio no se forman en las estrellas forman elementos más pesados. En todo caso queman algunas, queman todas hidrógeno y algunas un poco de deuterio, ¿no? No son de origen estelar, así que el deuterio, el helio y el litio que vemos son primordiales, vienen directamente de los primeros instantes del universo. Son fácilmente medibles, podemos medir sus proporciones y podemos considerarlos como fósiles de los primeros minutos del universo, porque no han sido reprocesados en las estrellas. Todo el hidrógeno, nosotros estamos hechos en gran medida de agua, y el hidrógeno de ese agua, todo proviene directamente del Big Bang. En cambio, el carbono, el calcio de nuestros huesos ya viene de las estrellas y el hierro de nuestra sangre también. Pero el hidrógeno viene todo directamente del Big Bang. Podemos medir, entonces, si en esas líneas rojas tienen las medidas de las abundancias de esos elementos ligeros y podemos calcular cómo habrían evolucionado las abundancias de los elementos ligeros desde la gran explosión, suponiendo que solo había neutrones y protones. Eso se calcula, son las líneas negras que tienen ahí, y donde se cruzan las líneas negras con las rojas, pues eso nos da precisamente la densidad del universo. Pero digamos que se busca esa concordancia y ya ven que todo cuadra muy bien con esa nucleosíntesis primordial. Este argumento es mucho más sencillo. Las estrellas más viejas tienen edades de 13.800 millones de años. En un momento dado se dudó sobre esto porque hubo una estrella que llamamos Matusalén que parecía tener 14.500 millones de años, pero una vez refinadas las medidas
resulta que encaja bien dentro de la barra de error que contienen las medidas dentro de esos 13.800 millones de años. Estas estrellas, las 3 primeras, están en nuestra galaxia, pero últimamente se ha podido identificar incluso una estrella en una galaxia lejana, es esta Earendel, con 12.900 millones de años de edad. Estas son estrellas que son prácticamente de hidrógeno y de helio puros también, auténticos fósiles también del nacimiento del universo. El noveno hecho experimental es que hay una materia oscura que es 5 veces más abundante que la materia ordinaria. ¿Cómo lo sabemos si es oscura? Pues por 2 argumentos principales, hay más, pero los principales son que las estrellas que se mueven en la parte exterior de las galaxias se mueven mucho más rápidamente que lo que le correspondería si la única materia que hay en la galaxia es la que vemos brillar. Entonces cada galaxia debe esconder una cantidad muy grande de materia que llamamos oscura y que no sabemos lo que es. No sabemos lo que es, pero se está investigando muy intensamente, en particular en sitios como el LHC, el CERN, del que les hablaba antes, y yo creo que posiblemente en 10 años quizá lleguemos a identificar algunas partículas muy ligeras, quizá parecidas a los neutrinos, que expliquen la materia oscura. Y por otro lado, también en los cúmulos de galaxias, tengo aquí uno representado, para explicar el movimiento de las galaxias relativo, tengo que suponer que hay mucho más materia dentro del cúmulo. Son las manchas esas rosadas que muestro en son un dibujo, las manchas rosadas, en este cúmulo extragaláctico. Pero como les digo, es de materia desconocida, pero ahí está. Luego la utilizaremos. Además, pensamos hoy que existe una energía oscura que acelera la expansión del universo. Esto ya nos lleva a más profundidades y aquí voy a enlazar ya con el marco teórico de nuestra narración, el marco teórico del modelo de la gran explosión, que necesariamente ha de ser la relatividad general, que tiene que ver con esta energía oscura, por eso aquí enlazo con ello, y la mecánica cuántica, la física de partículas, que debe describir los momentos iniciales del universo cuando todo está muy concentrado. Son fundamentos muy sólidos, que han superado muchísimos tests observacionales, son auténticas teorías y, como les digo, son el auténtico marco teórico del modelo del Big Bang, aunque luego entre ellas, en los momentos iniciales, por ejemplo, de la expansión del universo, resulta que no encajan muy bien y tienen dificultades. Pero, de momento, este es el marco que nos importa. Vamos con la física cuántica, no voy a insistir sobre ello, pero sí que tenemos que referirnos un poquito a la relatividad general de Einstein. Esa teoría que hizo revolucionar nuestra concepción del espacio y del tiempo, porque según Einstein el espacio dejaba de ser un receptáculo grande en el que evolucionaban las masas, los planetas, los astros, sino que esta materia, esos astros, realmente lo que hacían era deformar el espacio y el espacio-tiempo realmente, ¿no? Porque la teoría considera el espacio-tiempo como un todo. Ese efecto que se manifiesta, por ejemplo, por la trayectoria de los rayos de luz, que cuando pasan por cerca de un planeta o de una masa muy grande ven curvada su trayectoria, eso es lo que nos permite decir alternativamente que es el espacio, lo que está curvado, se expresa de una manera muy elegante, como le gustaba hacer a Einstein, por esta fórmula tan aparentemente sencilla. La verdad es que es solo la apariencia lo que es sencilla. Esta fórmula lo que indica es que esa G, que es un ente matemático que se llama un tensor, el tensor espacio-tiempo, viene determinado por 8pi veces el tensor que representa la distribución de materia, el tensor energía-momento. No tienen por qué adentrarse en los detalles de la fórmula, yo creo que es la única fórmula que les traigo, pero sí que creo que vean la elegancia de la teoría de la relatividad general y cómo Einstein lo supo expresar de esa manera tan sencilla. Esa distribución de materia es la que va a determinar, por lo tanto, la geometría del espacio. Cuanto más materia tenga, más curvado va a estar el espacio y voy a poder describirlo gracias a ello. ¿Y es algo que puedo medir?
Pues vamos a ver, es muy difícil de imaginar nuevamente con nuestra imaginación la curvatura del espacio de 3 dimensiones, pero uno puede hacer una analogía con un universo hipotético que solo tuviese 2 dimensiones. Imaginen que somos terraplanistas, que vivimos en un universo plano y que trazo un triángulo sobre este universo plano y entonces veo que los 3 ángulos del triángulo suman 180 grados, como debe de ser. Pero ¿y qué pasa si ese universo estuviese curvado sobre una tercera dimensión? Si realmente el universo fuese, por ejemplo, una esfera y trazase un triángulo como el que les muestro ahí. Los seres bidimensionales que viven sobre ese universo de tan solo 2 dimensiones, pero curvados sobre una tercera, verían que la suma de esos 3 ángulos no es 180, sino 270. Se darían cuenta de que viven en un universo curvo. Pues eso nosotros también nos damos cuenta. Y nos damos cuenta, por ejemplo, de esta manera tan prosaica. Con el GPS tenemos 3 satélites alrededor de la Tierra, calculamos los ángulos que forman las líneas que los unen y como no tengamos en cuenta la curvatura que introduce en el espacio la Tierra, nuestros teléfonos móviles no funcionarían. Es decir, que la curvatura del espacio no es ninguna entelequia. Es algo que podemos medir. Ahora bien, lo que nos gustaría es medir la curvatura no ya alrededor de la Tierra, sino en el universo, a gran escala. ¿Cuánta materia tiene el universo? ¿Es capaz de curvarlo? Pues eso es lo que vamos a tratar de ver. La manera de verlo sería resolviendo las ecuaciones de Einstein, la ecuación que les mostré antes, G igual a 8πt, una ecuación de 1915 que Einstein trató de resolver con la distribución de las galaxias, pensando que el universo era estático. Todavía no había la expansión del universo en 1915, fue en 1930. Entonces, pensando que el universo era estático, al resolver esta ecuación, pues claro, solo había una fuerza, que es la atractiva de la gravedad, que tiende a que las galaxias se caigan unas sobre otras, entonces eso no resultaba, no funcionaba. Así que Einstein dijo, vamos a introducir una corrección en esta fórmula para tratar de explicar la geometría que veo en el universo. E introdujo esta constante, lambda mayúscula, la constante cosmológica. Y a partir de ahí se buscaron ya soluciones. Pero el gran problema simplemente es que el universo, el gran error que se cometía en la época, es que el universo no era estático, sino que, como demostraron Hubble y Georges Lemaître, un sacerdote belga, el universo se expandía con la ley que ya hemos visto. Y entonces ya con eso se buscaron las soluciones a la ecuación de Einstein, suponiendo ahora ya que había un origen, que tenemos el origen, que el universo se va a expandir, y entonces dependiendo de la densidad que tenga, la cantidad de galaxias que tenga el universo, pues se encontraban soluciones diferentes. Por ejemplo, si hay muchas galaxias y hay mucha materia en el universo, la fuerza de la gravedad va a ser enorme, las galaxias se van a atraer unas sobre otras y el universo va a tratar de contraerse. Y eso es lo que sucede en el modelo que les muestro más abajo, en el que empieza la expansión, está el tiempo en la coordenada X y en la Y está el tamaño del universo, el factor de escala, llega a un tamaño máximo y ahí la fuerza de la gravedad vence y lo hace contraerse de nuevo, en una gran implosión. Al contrario, si es un universo muy ligero, la densidad es pequeñita, pues entonces la expansión va a continuar indefinidamente. El símil con lo que uno se lo puede imaginar muy bien es si lanzamos un cohete desde la superficie de la Tierra. Si lo lanzamos con una velocidad que es más pequeñita que la velocidad de escape, que son 40.000 km por hora, si no me equivoco, ese cohete va a subir a una altura y luego va a caer porque la fuerza de la gravedad, la atracción gravitatoria. Si lo pongo a una velocidad mayor que la velocidad de escape, entonces va a llevar un impulso suficiente como para expandirse, como para irse el cohete de manera indefinida. Así que con esto ya no hace falta la constante cosmológica. Si tenemos en cuenta que el universo tiene un origen que se va a expandir, fuera la constante cosmológica. Y Einstein dijo, esto me ha llevado un montón de tiempo y ha sido el mayor error de mi vida. Y se abandonó la constante cosmológica. En todo caso,
si va a haber una variación en la velocidad de expansión del universo debido a esa gravitación de unas galaxias con otras, lo que esperamos es que la expansión se decelere por esa atracción mutua. Pero hete aquí que en el año 1998 lo que se encontró experimentalmente, o observacionalmente, debería decir mejor, no fue una deceleración, sino una aceleración. Sorprendentemente, se demostró que las galaxias se iban expandiendo cada vez, se iban separando unas de otras, cada vez más a prisa. Es como si hubiese una gravedad negativa, algo que hiciese que las galaxias se repelan entre sí y que venza a esa fuerza gravitatoria. Es lo que hemos llamado energía oscura y por eso he tenido que traerles hasta aquí. Porque esa energía oscura lo que representa es una fuerza, una componente, no sabemos lo que es, ni siquiera sabemos bien si es una energía, si es una sustancia, si puede que sea simplemente una corrección a las leyes de la relatividad general. Pero el caso es que esa energía oscura que es como una antigravedad, ya recordarán ustedes lo que decía Einstein, la constante cosmológica nuevamente, o sea que Einstein llevaba razón también con la constante cosmológica, llevaba razón incluso cuando se equivocaba. Bueno, pues la expansión del universo efectivamente es acelerada, lo constataron observacionalmente estas 3 personas que recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2011. Y así el universo nos queda de esta manera, con tan solo un 4% de materia ordinaria, la materia de que está hecha este atril, esta pantalla, ustedes, yo mismo, eso es solo un 4% y es una punta del iceberg, porque el resto del universo, la mayor parte, es materia oscura, que no sabemos lo que es, y esa energía oscura, que tampoco sabemos lo que es. Bueno, y ahora vamos por fin, con todos estos elementos ya, a reconstruir ese relato. Y para ello les propongo rebobinar en el tiempo. Hemos visto que el universo hoy está a una temperatura media que viene marcada por el fondo cósmico de microondas a 270 grados bajo cero, 2,7 grados Kelvin. Y vamos a rebobinar, y entonces rebobinando, si lo hago comprimirse, imaginen mentalmente, lo voy a hacer comprimir, entonces como es adiabáticamente, la temperatura va a crecer. Es lo mismo que si inflo la rueda de una bicicleta y tocan ustedes donde estoy inflando, el hacer comprimir el aire hace que se caliente. Pues así también, cuando doy marcha atrás en el tiempo, el universo se calienta entre comillas, ¿no? Y puedo utilizar la escala de temperaturas como una escala de tiempos. Por ejemplo, cuando el universo tenía tan solo una milésima de segundo de edad, pues estaba a 1 billón de grados. Cuando tenía 1 segundo ya había bajado por un factor 100 y cuando tiene 100 segundos ya es 1.000 millones de grados, ¿no? Así que en un principio pues tenemos el Big Bang, que no sabemos lo que ni podemos acceder porque se parece a las fluctuaciones cuánticas que se observan en el vacío. Ya saben que el vacío es muy diferente de la nada. En el vacío hay un campo de energía, el vacío es capaz de crear pares de partículas y antipartículas, crear materia y antimateria, no de la nada, sino del vacío. Posiblemente no determinista, y es el momento en el que se crea toda la materia y se debería crear también algo de antimateria, y ahí lo dejo por el momento. Hasta 10 a la menos 43 segundos, que es un tiempo muy cortito, porque es un 0,42 ceros y un 1, pues es imposible de describir el universo porque la física cuántica, debido al principio de incertidumbre y demás, lo prohíbe. Hay una barrera que se llama barrera de Planck, no sabemos lo que hay detrás. Y en el momento 10 a la menos 35 segundos sucede un fenómeno increíble, pensamos que sucede. Es una teoría que se enunció en los años 80 del siglo pasado, según la cual necesitamos que el universo se infle a una velocidad pasmosa, a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz, en una fracción pequeñísima de segundo, y eso es para conservar la isotropía y la homogeneidad que hemos visto. Aquí nos cuadra ese elemento, aquí tenemos una pieza del puzzle.
nos consigue hacer que el universo sea prácticamente plano y consigue que crezcan unas pequeñitas inhomogeneidades, que son muy pequeñitas, pero crecen por igual en todas las direcciones, y esas inhomogeneidades, ya verán, van a tener que ver con el origen de las galaxias. A 10-30 segundos, cuando el universo ya está inflado, tenemos una temperatura altísima, de billones de grados, perdón. Solo pueden existir a estas temperaturas partículas muy elementales, así que lo que tenemos es una sopa de quarks, de electrones y de fotones. Nada más que eso a una temperatura muy grande. Ese mar de fotones además hace que esa niebla blanca de que les hablaba, son esos fotones que están atrapados, esa luz que está atrapada entre la materia. Pero al cabo de un milisegundo, los protones y neutrones ya son capaces de combinarse entre sí y forman los primeros núcleos. Por ejemplo, 3 quarks pueden formar un protón o otros tipos de quarks un neutrón. Y al cabo de 3 minutos, a medida que el universo se enfría, pues ya tenemos el deuterio, por supuesto el hidrógeno, ¿no? Que son los los núcleos de deuterio, de helio y de litio, esos fósiles cósmicos que teníamos que encajar en nuestro puzzle. Aquí aparecen. Pasan 380.000 años ahora de repente, el universo pasa 380.000 años tan solo con esos núcleos y la temperatura decae a 3.000 grados. Y en ese momento, todavía hasta los 3.000 grados, el universo es opaco por esos fotones que están interactuando continuamente con los electrones. Esa interacción hace que no podamos ver nada. Pero ahí, a los 3.000 grados, ya es posible que los electrones se combinen con los núcleos que teníamos formados y se formen los primeros átomos. Y entonces ahí, cuando los electrones desaparecen, los fotones ya pueden fluir libremente. Se produce un flash de luz. Esos fotones escapan. Y es en ese momento, cuando ya tenemos el helio 3, el deuterio, el hidrógeno, como átomos ya, no como núcleos, cuando se produce ese flash, es el fondo cósmico de microondas que habíamos detectado en el año 68. Y aquí encajamos otra pieza. El universo es todavía demasiado liso, pero la materia oscura crea unos pozos de potencial, porque ahí tenemos tanto materia como materia oscura, que hace que se pueda ir aglomerando la materia ordinaria en algunos sitios particulares y se crean esas especies de grandes estructuras de grandes nubes. Y al cabo de 700.000 años la temperatura ya es suficientemente baja como para formar las moléculas de hidrógeno en los sitios más densos que hay en el universo. Y tras 1.000 millones de años nos imaginamos una cosa así, con grandes nubes, posiblemente protogalaxias o galaxias ya recién formadas, una estructura fractal de galaxias y nubes moleculares. Esto es una simulación hecha por ordenador de la formación de un supercúmulo de galaxias que ha comenzado a formarse 500 millones de años después del Big Bang. Ven cómo hay esa estructura filamentosa y cómo la materia oscura que hace como pozos de potencial en algunos sitios atrae a la materia ordinaria y la materia se concentra en algunos puntos y forma esos grandes, en este caso, un supercúmulo, es decir, un grupo de cúmulos de galaxias. La densidad de galaxias es muy alta en estos momentos iniciales del universo, hasta 3.000 millones de años, y entonces se producen muchísimas colisiones entre galaxias. Tenemos cosas de este estilo. Son simulaciones también realizadas por ordenador, donde ven cómo galaxias en un cúmulo se entrechocan entre sí y van colisionando, formando galaxias más pequeñas o más grandes, hasta formar, por ejemplo, grandes galaxias elípticas en este caso. Las colisiones entre galaxias pueden resultar espectaculares. Miren en estas simulaciones, que ya pueden imaginar que están muy aceleradas, ¿no? Porque los procesos suceden
en miles de millones de años, pero cómo distorsionan su geometría y desarrollan esas colas grandes. Aquí, por ejemplo, dos galaxias espirales colisionan entre sí y forman esas corrientes de marea, llamamos, esas grandes colas que observamos, por supuesto que las observamos. Esto es una imagen real, la galaxia de la cola de ratón, decimos. Pero hay muchos otros casos, ¿eh? A la izquierda tienen la galaxia de las antenas, ya ven, también el resultado de una colisión de galaxias, o la galaxia de la rosa, llamamos, también un resultado espectacular. Pero hay muchísimos casos así observados. O sea, esas simulaciones se hacen para explicar estas observaciones. Aquí podemos ver cómo se forma una galaxia de disco de tipo tardío, por colisiones entre otras galaxias menores. Ven esa galaxia que va llegando por arriba a la izquierda. Esto es en 3 dimensiones, entonces, claro, hay algunas que pasan por delante y otras que pasan por detrás y que no colisionan realmente, pero otras sí, cuando pasan cerca. Vemos ahí, por ejemplo, cómo a partir de esas dos, que allí sí que han interaccionado, en los puntos azules son puntos donde se empiezan a formar, se desencadena una gran formación estelar. Y tenemos una galaxia espiral formada ahí. Pero según avanza el tiempo, pues esa galaxia espiral también va a ir interaccionando con otras. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo momentáneamente se deshace, pero luego se reorganiza nuevamente en otra espiral. Como les digo, solo son simulaciones por ordenador, lo más realista que se sabe hacer en el momento, pero que responden muy bien a las observaciones que está haciendo, por ejemplo, el telescopio espacial James Webb. Y estos son imágenes reales. Y ya ven aquí en azul es la componente estelar, pero vemos verdaderamente la arquitectura de la galaxia. En esos tonos rojizos es el gas y el polvo, representan el gas y el polvo, los brazos espirales en este tipo de galaxias. Hay muchísimas ya observadas y la verdad es que es una maravilla. En cada una de estas galaxias, por ejemplo, yo ahora tomo el ejemplo de la Vía Láctea, por supuesto no hay solo estrellas, como les he insistido antes, sino que hay también esas nubes moleculares, nubes densas. Por ejemplo, aquí en este viaje que hacemos en la Vía Láctea, nos vamos aproximando ahí a ese campo de estrellas. Parece que hay agujeros entre las estrellas, puntos donde faltan estrellas, pero no es eso, son nubes oscuras que no nos dejan ver las estrellas que hay detrás. Y aquí en este caso pues hacemos zoom, ahora cambiamos la imagen al infrarrojo, por eso se ven muchas más estrellas, y observamos una nebulosa de hidrógeno esencialmente. Esas nebulosas, según alcanzan una masa dada, se contraen y son las que forman las estrellas, todas las estrellas se forman ahí. Pero una nube de 500 masas solares, como esta, en esta simulación no forma una única estrella de 500 masas solares. Las estrellas más masivas conocidas tienen 200 masas solares. Esto está hecho para hacer una simulación de formación de estrellas de tipo solar. Se forma un cúmulo de estrellas, ya ven, donde se va acumulando la materia cada vez más densa, y ya nacen las primeras estrellas ahí en pequeños cúmulos o en pequeños grupos. Debido a la interacción gravitatoria entre ellas, entre las estrellas, algunas salen despedidas, las llamamos estrellas fugitivas, porque formaban parte a lo mejor de un sistema binario, pero es arrancada por otra. Y así se va formando, es una simulación en 3 dimensiones, se va formando ese cúmulo de 1250 estrellas de tipo solar o más o menos masivas en este caso. Está hecho para simular las nubes de formación estelar locales con estrellas pequeñitas de baja masa, estrellas similares al Sol. Así que lo que teníamos al principio, que era idealmente una nube esférica, miren en lo que ha quedado convertida tan solo en unos centenares de miles de años. No hace falta 1 millón de años para esto, es un proceso muy rápido. Ahí les digo que una nube tan grande se fragmenta en trozos más pequeños. Nos podríamos fijar en un grumo de esos, en un fragmento pequeñito, y ver qué es lo que sucede en la formación de cada estrella individual. Y lo que sucede es que
por muy poquito que girase esa nubecilla al principio, al contraerse, empieza a girar más y más rápidamente. Es como el patinador que está patinando, dando vueltas y cierra los brazos. Por conservación del momento angular, al hacerse más pequeño, el giro se aumenta, se crea un disco y en ese disco de gas y de polvo, los granos de polvo se acumulan entre sí para formar partículas sólidas progresivamente mayores, primero de 1 milímetro, luego de 1 centímetro, luego de 1 metro, luego son planetesimales y luego son planetas. Y así se forma un sistema planetario. Y así se formó el nuestro hace 4.800 millones de años, es decir, 9.000 millones de años después del Big Bang. Las estrellas, entre tanto, han ido evolucionando. Ya les he comentado que eran reactores nucleares que van creando, hemos dicho, el carbono, el calcio, el hierro. Todos esos elementos pesados se devuelven al medio interestelar después cuando la estrella muere y se convierte en una nebulosa planetaria o en una supernova. Y se deposita en el medio interestelar y en el medio interestelar tiene lugar una química rica que hace que se formen moléculas cada vez más y más complejas. Y ya porque hay carbono, y el carbono pues es fantástico para formar moléculas, ¿no? Toda la química orgánica se da lugar en el medio interestelar y se forma, aquí represento solo un primer centenar o algo así, pero se conocen hoy 350 especies moleculares detectadas en el medio interestelar, en nubes interestelares, lo que hay entre las estrellas. Ese material se puede depositar sobre los planetas de las estrellas que se van a formar a continuación y en la superficie de los planetas se va a dar una química todavía más potente porque la densidad es más alta, va a crecer y crecer la complejidad y vamos a tener moléculas ya no de unos cuantos átomos como les mostraba antes o un azúcar simple como el glicaldehído que les mostraba, sino moléculas ya tan complejas como esta que les muestro aquí, que tiene la propiedad tan simpática de que es una doble hélice, de forma que si yo separo una hélice de la otra, cada una de ellas mantiene la memoria y es capaz de duplicarse. Y en esa duplicación está el origen de la vida. Y es hace hoy 3.800 millones de años cuando la vida en la Tierra surgió posiblemente con esa forma posible de una molécula, una simple molécula autorreplicante. Poco después, posiblemente, se formaron estas células ya más complejas, con ADN, con ribosomas, con la capacidad metabólica, y a esas células las hemos llamado, sin saber cómo eran muy bien, LUCA, es decir, el último ancestro común universal. No quiere decirse que fuese la única célula que existió al principio de la vida, pudo haber otros, pero nosotros todos somos herederos de esa y otros organismos posibles pudieron extinguirse. Y una vez que surge la primera célula, ya se forman organismos pluricelulares, se forman primero en el agua y luego utilizando la energía en la Tierra de los volcanes, de la luz, etc. La vida empieza a progresar, primero en el agua, luego salta a la Tierra, hay extinciones, hasta 5 extinciones, la última, la de los dinosaurios, hace unos 60 millones de años, pero nada detiene a la vida ya. Y esto es lo que me parece increíble, que pase lo que pase, las glaciaciones, las extinciones, caen asteroides, pase lo que pase, la vida sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Es un fenómeno muy, muy robusto. 13.790 millones de años después del Big Bang es cuando ese Australopithecus se pone de pie sobre sus 2 piernas en África, hace 4 millones de años, y ha llegado hasta aquí y nos empezamos a preguntar por nuestros orígenes. Ha sido un viaje muy largo, de 13.800 millones de años. Si hay aquí 14 filas y el Big Bang estuvo en la fila 14 y cada fila representa 1.000 millones de años, la historia del ser humano es tan cortita como el grosor de un cabello humano. La historia del ser humano es verdaderamente muy, muy corta. Bueno, pues este ha sido el relato del que yo les anuncié sobre la historia del Big Bang desde hace 13.800 millones de años y ahora lo que les quiero hacer resaltar es que no todo está cerrado.
Y aquí les voy a traer unos resultados muy recientes del telescopio espacial James Webb. Por ejemplo, en el año 2023 se hicieron unas imágenes de estas galaxias que son muy lejanas. Están a unos 25.000 millones de años luz. Las vemos tal y como eran hace 25.000 millones de años. Perdón, no como eran hace 25.000 millones de años, porque eso es el tamaño que tiene el universo ahora, que es mayor que 13.800 millones de años porque se ha ido expandiendo, ¿de acuerdo? Las vemos tal y como eran hace cuando el universo tenía el 15 o el 20% de su edad actual. Si hoy el universo fuese un adulto de 50 años, pues aquí lo estamos viendo como una persona de 10 años. Pues esas galaxias ya tienen su disco. Parece que son algunas, tienen indicios ya de ser espirales, se parecen muchísimo a las galaxias maduras. Y además, este tipo de galaxias, por ejemplo esta, creada que vemos 700 millones de años tras el Big Bang, ya tienen elementos pesados, ya tenían estrellas y las estrellas ya habían sido capaces de producir oxígeno y neón, en este caso, en su seno. Esta galaxia que vemos deforme, vemos en forma de 3 puntos porque la vemos a través de una lente gravitacional, es decir, es como si viésemos un objeto a través de un vaso de agua, lo vemos un poco así, pues con 3 imágenes, ¿no? G1, G2, G3. Esta la vemos tal y como era 510 millones de años tras el Big Bang. Es un resultado del año 2023 y ahí tienen el espectro, el análisis de la luz, que muestra que tiene oxígeno y carbono, por ejemplo. Y esta más lejos todavía, a un Z 10,6, que no necesitan ustedes saber lo que es el Z, es un tecnicismo. Lo que significa es que el universo entonces estaba 11 veces comprimido respecto de lo que es hoy. Pues ahí, 430 millones tras el Big Bang, ya vemos una galaxia que está relativamente bien formada, o muy bien formada, diría yo, y que además, mirando su espectro, pues ya es un espectro rico que tiene carbono, oxígeno, magnesio, etc. Ha tenido tiempo de formarse la galaxia, de formar estrellas, y las estrellas han tenido tiempo de formar todos los elementos pesados. Más lejos todavía, a 32.000 millones de años luz, estas galaxias que vemos prácticamente un poco por ciento después del Big Bang, en un universo verdaderamente bebé, pues es algo parecido, tienen también todos esos elementos. Y estas ya son el récord, hoy por hoy, 290 millones de años tras el Big Bang, es decir, eso es como un 2% de la edad del universo, es decir, si el universo hoy tiene 50 años, es como si fuese un niño de un año, ¿no es eso? Pues bien, esas galaxias igual ya están bien formadas. Esta que se ha dado en llamar la madre de todas las galaxias primitivas, porque es el récord absoluto que se describió el año pasado, se descubrió el año pasado en mayo. Tiene un redshift de 14,44, es decir, el universo estaba comprimido por un factor 15 en ese momento, 2% de la edad actual y una galaxia bien formada. Es decir, las galaxias se formaron muy rápidamente en el universo primitivo y esto no cuadra con el modelo que les he presentado, donde las galaxias ya han visto que surgían al cabo de 700 millones de años o algo así. Así que este es un primer problema que tenemos con el Big Bang hoy por hoy. Les he mencionado muy de pasada la simetría materia-antimateria. En el Big Bang se forma materia, es muy poquita materia respecto de la luz, respecto de la radiación. Es una milmillonésima parte, si no me equivoco, respecto del número de fotones, cada átomo. Es decir, hay 1.000 millones de fotones por cada partícula material en el universo, pero no encontramos la antimateria que debería haber surgido con él. Hay algunas ideas de qué es lo que pudo pasar, cómo se pudo hacer que hay algunos procesos de partículas elementales, por ejemplo, la desintegración de algunos mesones, como el mesón neutro K0 y otros mesones que se llaman B, que de manera irreversible producen un poquito más materia que antimateria.
Esas teorías se llaman de bariogénesis, producen material muy pesado. Y hay otras de leptogénesis que piensan o hacen hipótesis sobre la posible existencia de neutrinos pesados. No sabemos lo que pasa. La inflación la he presentado de manera muy ligera, pero la verdad es que la inflación no tiene por qué terminar en todas las partes a la vez, una vez que se infla el universo tan rápidamente. Podría ser que una parte se infle más rápida y en otra se frene la inflación, y eso lo que crea son universos burbuja, se crearían como multiversos. No tenemos ningún indicio observacional de que eso exista, pero es algo que no sabemos explicar. La materia y la energía oscura ya han visto, las he metido con calzador en el modelo. No eran, son elementos completamente ad hoc, los necesito, pero no salen de una manera autoconsistente ni en la física de partículas ni en la teoría de la relatividad general. Tenemos otro problema, este más técnico, y es que al calcular la velocidad de expansión del universo, dependiendo del método con que lo haga, obtengo un valor u otro valor. Según un método, a partir del fondo cósmico de microondas, obtengo que las galaxias se extienden a una velocidad con una constante de Hubble, se llama 73, y con el método, con otros indicadores, 67. Parecen próximos, pero la diferencia es muy significativa, y eso indica que algo está mal en el modelo. No sabemos el qué. Es lo que se llama la tensión de Hubble, y es un debate muy importante en la cosmología contemporánea. Es decir, el Big Bang quizás no es el relato definitivo. Tenemos que seguir investigando, pero a pesar de todo, yo creo que todo sumado, es decir, la física cuántica, la relatividad general, etcétera, es una construcción imponente, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, del intelecto humano. Bueno, pues quiero acabar con una pequeña reflexión. Y es que el Big Bang inmediatamente le hace pensar a uno, ahí es cuando todo se creó, así que fue la creación divina. Bueno, ¿cómo abordar este tema? Yo creo que es una pregunta que sobrepasa a nuestro mundo, al mundo de los científicos. La teoría del Big Bang, que por estas características se ha prestado a interpretaciones en diferentes religiones y en creencias, incluso fue considerada una muestra del idealismo reaccionario y burgués bajo el régimen estalinista, y por eso apenas hay aportaciones de soviéticos, salvo esa mención que he hecho a Sájarov, en la teoría. Y es que, por ejemplo, Friedman, uno de los que resolvió las ecuaciones de Einstein, escribió una obra que se llamaba Creación, la creación del mundo a partir de la nada. Así que ya está, los papas. Pío XII, en 1951, ante la Academia Pontificia, decía: parece verdaderamente que la ciencia actual, remontándose hacia atrás muchos millones de siglos, haya conseguido ser testigo de este fiat lux inicial. En esa época, el cosmos ha salido de la mano del Creador, la prueba definitiva. Sin embargo, Georges Lemaitre, el sacerdote belga que contribuyó a descubrir la expansión del universo, que era sospechoso para Einstein por ser sacerdote, pues él era partidario de la distinción entre ciencia y religión. Y en uno de estos congresos Solvay, tan importantes en la historia de la física en Bruselas, en 1958, seguía insistiendo ya en 1958, que su teoría no tenía que ser empleada con connotaciones ni religiosas ni metafísicas. Es verdad que es muy tentador mezclar la investigación científica con la búsqueda espiritual del sentido de la existencia, y esta nomenclatura de la cosmología con la creación alimenta la confusión. Pero la investigación lo que nos muestra es meramente el conocimiento que es accesible mediante la observación, la experimentación y el cálculo. El método científico es incapaz de alcanzar la certeza. Y ya les digo que el modelo del Big Bang es una aproximación de momento y tiene que ser revisado. Pero claro, lo que todos queremos realmente, como bien decía Bertrand Russell, no es el conocimiento, no nos basta con el conocimiento, queremos la certeza. La certeza solo la ofrecen las religiones, la fe, las creencias, y la ciencia tan solo ofrece conocimiento.
Investigación científica y religión son como dos negociados diferentes y deben seguir sus caminos de manera paralela, dialogando entre sí, es muy conveniente y por supuesto posible. Pero el origen y la creación son conceptos diferentes. Yo les he hablado del Big Bang como origen del universo, no como la creación. En la cosmología ese origen es una singularidad, es una descripción imposible por la ciencia actual porque hay una barrera de Planck, una barrera mecánica cuántica, porque cuando intento describir ese origen todas las variables físicas se me hacen o cero o infinito, y en cambio la creación es un concepto filosófico o religioso sobre el que la ciencia no puede concluir. Los científicos debemos permanecer conscientes de las limitaciones de la ciencia, y ustedes también, y ser humildes. Muchísimas gracias.